quería presentar el resumen de este artículo científico que próximamente será publicado en su total completud en la revista Ciencia Latina, a la cual también damos gracias por permitir esta participación en este importante evento. En aras del tiempo, sabemos que estamos un poco limitados con el tiempo, voy a ser lo más preciso posible, tratar de ser lo más preciso posible. Y este trabajo tiene por objetivo conocer y analizar algunos de los indicadores más importantes en la actividad innovadora e emprendedora de Chile, en lo que se determina en esta nueva normalidad como el periodo pre y post pandémico, que van desde el año 2019 hasta el año 2022. La metodología que se utilizó en este trabajo fue una revisión de la literatura y específicamente se utilizaron las fuentes más importantes que en este momento se puede disponer en esta área, como son los informes de Global Entrepreneurship Monitor y los reportes de Global Innovation Index, que son dos de los más importantes a nivel internacional para poder realizar cualquier tipo de investigación para la academia, para los inversores, bueno, inclusive para los estados que puedan tomar algún tipo de creación de políticas públicas. Son muy importantes este par de fuentes de datos o de herramientas metodológicas que sirven para contribuir al estudio de esta área tan importante. Bien, voy a tomar uno de los resultados más relevantes que se encontraron, y es que Chile en el Índice Mundial de Innovación ha perdido 3 posiciones desde el año 2018. Vamos a seguir viendo en la presentación algunas de las estadísticas más importantes. Pero antes quisiera, para que todo el mundo se ubique en la página de lo que es el GEM, Global Entrepreneurship Monitor, es el más grande y prestigioso estudio sobre la actividad emprendedora mundial desde el año 1999. Engloba a las 50 economías más importantes del mundo y su objetivo es medir y analizar el emprendimiento mundial y su relación con el desarrollo económico. Entre los institutos académicos o organizaciones académicas que están patrocinando a este importante instrumento se encuentra la Universidad de Boston en Estados Unidos, la Universidad del Desarrollo de Chile, el Tecnológico de Monterrey, uno de los más importantes y más conocidos en esta área del emprendimiento, y la Universidad Tun Abdul Razak de Malasia. Estas universidades pues le dan un respaldo académico importante a este tipo de estudios y garantizan la metodología científica para sus resultados. Igualmente tenemos el Global Innovation Index, que digamos de alguna manera se complementa con el Global eh, Entrepreneurship Monitor, y es uno de los más importantes estudios sobre innovación a nivel mundial. Está integrada por 132 países, igualmente tiene un patrocinio de importantes universidades a nivel internacional, y básicamente se encarga de hacer un seguimiento, análisis y presentación de la información de la innovación a nivel mundial, en áreas de emprendimiento, en áreas comerciales y en áreas industriales. Bien, antes de entrar a ver lo que son las estadísticas, los números, me gustaría abrir un poco la discusión o abrir un poco el tema para las preguntas, inclusive, de si emprender o innovar son la misma cosa. Esta es una pregunta que es muy recurrente en los espacios donde participamos. Mucha gente piensa, cree que emprender e innovar o emprendimiento e innovación es la misma cosa. Y realmente cuando estamos dentro del tema, lo que conocemos sobre este tema un poco más, nos damos cuenta que no, lamentablemente la respuesta es no. A nivel de emprendedor, lo que se persigue es, eh, se avista o se reconoce un problema, hay una idea que surge para solucionar ese problema y finalmente se presentan algunos resultados, algún proyecto para darle solución satisfactoria a esta necesidad o a este problema. Mientras que la innovación, se puede decir que la innovación es, yéndonos a lo que es la definición básica de la RAE, la innovación es la acción y el efecto de innovar, de agregar algo nuevo a algo que ya existe o un producto o un servicio nuevo que sale al mercado. Entonces, estos dos elementos, emprender e innovar, deben más bien complementarse y no verse como diferencia. Lo ideal es que tanto el emprendimiento como la innovación vayan de la mano y sean dos de los elementos importantes a la hora de tomar una decisión empresarial. Entonces, básicamente, lo que entendemos por emprendimiento es la acción y el efecto de emprender un negocio, y innovar es la parte que tiene que ver con todo lo que es el mejoramiento de productos, diseños o de procesos también. Muy importante esa parte. Bien,
Vamos entonces a entrar a esta primera estructura emprendedora de Chile 2021, una comparativa internacional. Esto nos va a permitir de alguna manera conocer los números, los fríos números, que a veces no nos agradan mucho, pero que son importantes conocerlos para cualquier tipo de presentación o cualquier tipo de investigación. En aras del tiempo voy a hacer una comparativa muy rápida solamente en algunos de los elementos que la componen. Por ejemplo, cuando vemos acá este grupo de América Latina y el Caribe, vamos a comparar las estructuras emprendedoras de Chile con América Latina y el Caribe, con los países de la OCDE. Recordemos que OCDE son aquellos países o aquella organización que representa a los países eh, que están integrados para la cooperación y el desarrollo económico. Y finalmente vamos a ver el bloque que representa al país Chile. Bien, en esta primera barra que vemos acá están los emprendedores nacientes. Emprendedores nacientes que van de 0 a 3 meses de vida, hablando del proyecto como tal, ¿no? Si comparamos esta barra, la comparamos con los países OCDE, vemos que está muy por encima, muy alto esta barra o estos datos o este indicador con respecto a cómo es la estructura en los países OCDE. Y también cuando vemos acá y lo comparamos con Chile, vemos que Chile supera el promedio latinoamericano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tanto en Latinoamérica y en Chile, por supuesto, que forma parte de la región latinoamericana, hay un gran empuje, una gran decisión empresarial de hacer emprendimientos. Y vamos a ver ahora cómo se va desarrollando este empuje del emprendimiento. Vemos, por ejemplo, acá en la otra barra, son los emprendimientos, los nuevos empresarios, que están alrededor de un 10% en América Latina, en el OCDE están alrededor de un 4%, y en Chile vemos que está, en esta barra naranja, está casi de un 10%, un 9% más o menos. Entonces vemos que tanto los nuevos emprendimientos o nacientes como los nuevos empresarios tienen una alta data de creación o de crecimiento, tanto en América Latina como en Chile, y en OCDE son números más modestos, más bajos. Cuando pasamos a la siguiente, vemos acá el color naranja, vemos entonces que los emprendedores establecidos ya o sostenidos en el mercado tienen una permanencia mucho más alta en los países del OCDE que en América Latina y en Chile. Aquí comenzamos a interpretar ya los resultados, entonces nos damos cuenta que frente al empuje de Latinoamérica y de Chile en específico, los países OCDE tienen una más alta tendencia a larga presencia en los mercados de los emprendimientos. Y esto se puede interpretar como una sostenibilidad en el tiempo de los proyectos, por varias razones, por apoyo tecnológico, por apoyo gubernamental, por mejor preparación también de los emprendedores, porque hay que aclarar que en Latinoamérica los emprendedores emprenden, valga la redundancia, una organización empresarial guiados básicamente por una necesidad o por una carencia de empleo. Muchos de ellos lo hacen con esa intención, con esa motivación, y otros también lo hacen porque dicen comúnmente, yo no quiero trabajar para otro, quiero ser mi propio jefe. Entonces, basado en esa motivación, no hay mucha sostenibilidad en el tiempo. Realmente, esto es un trabajo de organización, de preparación y de planificación. Y vemos entonces en esta lámina claramente cómo los países OCDE tienen una mayor sostenibilidad. Y finalmente, esta última barra color beige nos indica los emprendimientos que son abandonados en el tiempo. En América Latina tenemos un 10% de abandono temprano y en la OCDE no llega al 5%, está muy por debajo, un 4%, mientras que en Chile alcanza casi el 10%. Entonces, volvemos a lo mismo, acá en los países OCDE, que son los países más desarrollados, mantienen una menor tasa de creación de nuevos emprendimientos, pero tiene mayor sostenibilidad en el tiempo y lo hacen de una manera más programada y más planificada. Veamos esta próxima lámina, no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, vamos a ir a los puntos más importantes, o a los picos de esta gráfica. Por ejemplo, en la infraestructura física, vemos que Chile, que está representada por este color vino tinto acá en la periferia, tiene un mayor impacto en infraestructura física, inclusive que los países OCDE y que el resto de Latinoamérica. También vemos acá lo que es política pública y regulación, también tiene un mayor impacto, está mucho más alto, perdón, alrededor de un 4%. Y tenemos acá que en los programas de gobierno también tienen un mayor impacto, una mayor envergadura.
Cuando analizamos entonces la contraparte, que es este color naranja, que representa a los países OCDE, nos damos cuenta que las mayores fortalezas se encuentran acá en la educación primaria y secundaria. Esto se refiere básicamente al entrenamiento que reciben los emprendedores en estos niveles educativos, que son la educación primaria y la educación secundaria. Luego, dispone de una mayor infraestructura profesional y a mayor apertura del mercado interno. Entonces, esto le da una gran fortaleza a estos emprendimientos en los países OCDE, que no se gozan el resto de los países latinoamericanos, que podemos ver acá este color beige en la parte interna de la gráfica, son los menores valores que se pueden observar. Y finalmente acá la facilidad del acceso al financiamiento que tienen los países de, de la OCDE es mucho mayor al promedio latinoamericano y mucho mayor al promedio de Chile. Bien, pasemos a la siguiente lámina para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a ver ahora el ranking latinoamericano de innovación en los años 2019-2022. Este ranking se tomó para 18 países y se hizo longitudinalmente en el año 2019 hasta el año 2022 de manera longitudinal. Vemos que Chile ocupa el primer lugar en estos 4 años de manera preponderante, se ha mantenido en estos 4 años haciendo el trabajo de líder de la región latinoamericana en lo que es el tema de innovación, seguido de Brasil. En el año 2022 tenemos a Brasil en segundo lugar, pero previo a esos años, en el año pandémico, estuvo en lugar 5, lugar 4, es decir, ha venido oscilando Brasil. México, su país, también han venido oscilando en esta escala, un poco más alto que Brasil. Colombia, vemos también que ha venido manteniéndose entre puesto 6 y el puesto 4. Uruguay ha estado oscilando también entre puesto 4 y puesto 6 en estos últimos años. Y en el año 2022 podemos ver entonces el top 5 o los 5 países que aglutinan o ocupan los primeros 5 puestos en lo que es el ranking latinoamericano de innovación. Estos datos fueron tomados de Global Innovation Index. Como pueden ver, esta posición de Chile se mantiene preeminentemente durante estos años. En las próximas láminas vamos a ir viendo el desarrollo de esta posición. Hay una lámina muy importante, muy interesante, o datos que fueron tomados también de la Global Innovation Index, donde nos menciona la inversión que hacen los países latinoamericanos que forman parte de la OCDE con respecto al resto de los países OCDE para el año 2020. Podemos ver acá en este caso que Chile invierte el 0,34% de su PIB en investigación y desarrollo para el emprendimiento y en general, para la industria, mientras que Canadá, por ejemplo, invierte el 1,84% y los Estados Unidos el 3,45%. Esta cifra de Estados Unidos supera un poco casi que duplica al promedio OCDE. Y los datos que presenta Chile, por ejemplo, se ven bastante bajos con respecto al promedio OCDE. Igualmente Costa Rica, Colombia y México están muy por debajo del promedio OCDE, lo que nos hace ver la preponderancia y la importancia que tiene esta inversión en investigación y desarrollo para los países de la organización OCDE. Bien, Máster Martiniano, me gustaría comentarle que le queda un minuto para ir redondeando las ideas de la ponencia. perfecto, muchísimas gracias. Eh, ya estamos entrando a la parte final. Aquí vemos uno de los elementos que se mencionó en el resumen de la investigación, donde se puede apreciar que en el año del año 2018 al año 2022 se puede apreciar la trayectoria que ha tenido Chile en este ranking mundial de innovación. Por ejemplo, en el año 2018, el año prepandémico 18 y 19, ocupaba la posición 47. En el 2019, en plena pandemia, subió alrededor de cuatro posiciones. Luego, en el año 2020 hubo una caída abrupta de 10 puntos. Para el año 2021 subió a 53 y finalmente el año 2022 llegó al lugar número 50. Esto nos muestra cómo, a pesar de estas caídas que ha tenido, sigue manteniéndose en el primer lugar en Latinoamérica, cosa que puede interpretarse como que también el resto de los países ha venido también disminuyendo en su posición, lo que ha permitido que Chile no descienda del lugar número 1. Finalmente podemos entrar a recomendaciones donde se pueden tomar en cuenta algunos elementos importantes, como es la educación emprendedora, básicamente llamado entrenamiento en primaria y secundaria. Vemos cómo en los países
de la OCDE, de los países más desarrollados, la educación emprendedora, el entrenamiento en educación emprendedora nace en los niveles eh, primarios y secundarios de la educación, mientras que acá en Chile y en el resto de nuestros países latinoamericanos estamos todavía en pañales en esta área. No se enfoca la educación en estos niveles para el emprendimiento. Como segunda recomendación, tenemos que en inversión y transferencia debe darse una mayor amplitud, una mayor cabida a este tema y que pueda permear esto a los organismos bajos de la pirámide, a los inversores también, a los emprendedores, que entiendan que este es un elemento importante para el emprendimiento. Y por último, la facilidad del acceso al financiamiento. Vemos cómo en los países OCDE es muchísimo más alto las facilidades que en nuestros países. En conclusión, estas recomendaciones son transversales para todos los países latinoamericanos y en específico a Chile, que es objeto o fue objeto de esta investigación. Los que quieran ver o conocer los datos completos de esta investigación va a ser publicada en la revista Ciencia Latina próximamente. Ahí pueden ver con más detalle toda la información completa. Y finalmente, nuestros emprendedores son unos héroes. Decimos esto porque hemos visto todas las vicisitudes, todos los problemas que han enfrentado en todos estos años de pandemia y pospandemia, y aún así el espíritu emprendedor se mantiene vivo todavía y se mantiene vigente. Muchas gracias a todos por la sintonía, muchas gracias a Balat por la oportunidad, y esto era todo lo que tenía que presentarles. Muchísimas gracias.